le está pidiendo que mate a su tío. Pero si lo mata, se transforma en alguien igual que su tío al que va a matar. Entonces entra como a dudar, porque se mueve efectivamente entre esos dos sistemas morales, y dice Rinesi, por eso Hamlet, en lugar de actuar, no actúa, procrastina, se demora, se dice que ahora no es el momento. Hamlet demora el cumplimiento de la orden recibida del espectro de su padre todo lo que puede, y solo la cumple al final. Bueno, ¿por qué se produce esta procrastinación? Ustedes saben, digo para los que no son de Argentina, aquí la palabra procrastinación se puso muy de moda hace un par de años atrás, porque muchos sectores políticos, algunos sectores políticos hacen referencia a la procrastinación del presidente, ¿no? Sería como un presidente en la línea de Hamlet, que está entre dos sistemas morales, y por lo tanto, si hace una cosa siente que no la tiene que hacer, y si hace la otra tampoco siente que la tiene que hacer. Entonces, es esa procrastinación, eso ante el conflicto moral o ante el conflicto, lo que hago es tirar para adelante la acción. Y entonces la acción va siempre estando como demorada, como detenida. Bueno, entonces, ¿por qué se produce la detención del movimiento en la tragedia? Obviamente, como ustedes saben, Hamlet es una gran tragedia de la época isabelina. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se produce la detención del movimiento en la tragedia? Bueno, porque hay un conflicto que no se despliega. Sin conflicto no hay movimiento. Hay aquí una forma del conflicto que es el conflicto detenido. Es un conflicto que está a la espera, desvinculado de la acción. Ese es el conflicto que tiene Hamlet ahí. Responde a lo que le pide el espectro de su padre y mata a su tío Claudio, y por lo tanto cumple con el pedido del espectro, o por el contrario, no lo mata, pero entonces desobedece a su padre. Bueno, todo esto, este conflicto que no se termina de desplegar, y por lo tanto este conflicto sin movimiento, está vinculado a una idea de movimiento, que es la idea de movimiento pleno del espectro. El espectro, como ustedes saben, es algo que está y no está, o podríamos decir, su modo de estar es no estando. Existe y no existe, pero sobre todo, el espectro es un fenómeno que ha derogado, en términos absolutos, la inmovilidad. El espectro no tiene límites. O sea, cuando lo que hizo fue traspasar la frontera entre la vida y la muerte, y eso es un espectro, alguien que logra traspasar esa frontera, bueno, el espectro deja de tener límites. Entonces, dice Eduardo que los restos, y un muerto es un resto, es lo que quedó, es lo que ha quedado, los restos, o sea, los muertos, no se quedan quietos. En Hamlet no se quedan quietos. Nunca descansan. Nunca se resignan a pasar el resto de la eternidad descansando y en silencio. Que el destino mismo de los restos, su designio, es volver, es estar siempre volviendo. Dale, Micaela. Sí, Micaela avisa que está con la cámara apagada. Entonces, estamos hablando en principio, recuerden que el libro, el título es Restos y Desechos. Estamos hablando de restos, es decir, en este caso, un resto es el cadáver del padre de Hamlet, que se ha transformado en un espectro y vuelve. ¿Y vuelve para qué? Vuelve para decirle a su hijo que tiene que matar a su tío Claudio. Bueno, el primer tema que aparece aquí es que los restos
no son restos inmóviles. Algo ha quedado atrás y ha quedado atrás de modo definitivo. No. Los restos no se quedan quietos, no descansan, nunca se resignan, nunca descansan en silencio, dice. El designio de los restos es volver, es estar siempre volviendo. Por lo cual, lo que está diciendo acá Eduardo es que Hamlet lo que hace es eliminar la inmovilidad. Al insistir con que los restos se mueven, que los muertos no descansan, queda instaurado el movimiento como principal categoría de la política. O sea, ¿cuál es la principal categoría de la política? Es que todo vuelve. Todo resto no es un resto, porque por esta lógica de la movilidad absoluta, todo resto está de algún modo condenado, digamos, a volver. Los espectros, los hombres, las mujeres, solo pueden pensarse en términos de quienes no tienen la opción de detenerse. No está esa opción. Descanso, me quedo quieto. Descanso eternamente. No. Los espectros de Hamlet, podríamos decir los espectros de Marx, también en nombre de Derrida, son un fenómeno cuya característica central es que para ellos ha sido derogada la inmovilidad. Por lo cual son restos que vuelven, que están siempre volviendo. Bueno, esos restos no solo destituyen la inmovilidad, sino que imponen una especie de movilidad absoluta. Los espectros transitan entre dos espacios inconexos, que son la vida y la muerte. Dice Eduardo, lo que define a los restos como restos, es precisamente que no restan, que no descansan, que no se quedan. De este modo, el resto adquiere un estatuto paradójico. Parece haber quedado del lado de lo que no existe, pero sin embargo, al caer toda posibilidad de lo inmóvil, el resto que vuelve siempre como existente. A ver, yo lo reduzco a una cosa, muy filosófico, digamos, pero es esa idea para mí muy, muy iluminadora de el mensaje, el planteo de Nicolás Casullo, de ese mensaje perdido en los mares del sur, que es un resto, que ese resto, pensemos en lo que fueron los 90 y el menemismo en la Argentina. Bueno, pensemos lo que fue el 2001, la crisis del 2001, pensemos lo que fue de la Rúa, toda esa secuencia, Menem, de la Rúa, crisis del 2001. Bueno, ahí lo que dice Nicolás Casullo es, bueno, pero quedaba algo. ¿Qué quedaba? Quedaba un resto. ¿Y qué era ese resto? El resto de los 70 que estaban, dice Casullo, perdidos en los mares del sur. Ahí había un resto. Y ese resto estaba volviendo. Bueno, por supuesto, esta idea de un resto que ha perdido la inmovilidad y por lo tanto está siempre moviéndose, esta idea del resto que vuelve es una idea muy esperanzadora, digamos. Es la idea de que cuando ya nada queda, hay un resto que está volviendo. Y hay un resto que vuelve como resto. Dice Eduardo que en buena parte de Hamlet no se habla de otra cosa todo el tiempo que de restos, de cadáveres y de gusanos que se comen esos cadáveres y huesos y calaveras que salen de debajo de la tierra. Por eso Hamlet es, entre muchas otras cosas, una tragedia sobre la derrota y también sobre la vuelta. Sobre la derrota, pero también sobre el no quedarse quieto y derrotado, sobre el estar siempre volviendo, como un espectro. De aquellos que han sido sacados, corridos, desplazados, por lo general violentamente del camino. O sea, todo ese mundo
que es desplazado, que es corrido, que es sacado, que es violentado. Bueno, por esta lógica de la inmovilidad o de la movilidad permanente, son todos restos que están ahí, pero que están en condiciones de volver, como espectros, volver como espectros, ¿no? Y entonces los restos vuelven porque en su carácter de restos pertenecen a un estatuto donde, como venimos diciendo, ha sido derogada la inmovilidad. Es decir, en su lugar hay un continuo y puro movimiento. Y este tiene una doble condición. Es una agitación en el presente y una operación desde el pasado. Es decir, en el pasado hay restos vivos que reaparecen como espectros. Bueno, Rinesi se detiene en el análisis ya no del conflicto entre órdenes distintos, sino del conflicto en el interior de un orden. Es decir, el conflicto entre el todo y una parte que no es tolerable o soportable, una parte maldita, eso que es necesario separar o excluir. Hay, en estos casos, una especie de fantasmagoría, ¿no? Porque el todo debe separar una parte sin dejar de ser el todo. Y hay aquí algo que aparece en tensión. Porque ¿cómo puede el todo seguir siendo el todo cuando justamente su operación consiste en separar una parte de sí? ¿Cómo logra el todo continuar siendo el todo en el mismo momento en el que intenta eliminar a una de sus partes? ¿Cómo mantiene su estatuto de totalidad cuando justamente excluye una de sus partes? Bueno, es una operación fetichizada, o sea, la totalidad elimina una parte de sí y aún así continúa siendo una totalidad. La lógica de este tipo de sistemas que enfrenta una contradicción, dice Eduardo, no con otro sistema distinto y contrapuesto, sino con una parte interna de sí mismo que, sin embargo, lo desafía y lo amenaza, con una parte interna de sí mismo que le resulta al mismo tiempo necesaria e incompatible. Ustedes fíjense, porque esta operación de la dialéctica inconclusa está todo el tiempo. Siempre hay dos elementos que se contraponen, pero ninguno de los dos elimina al otro, sino que utiliza esa fricción entre esos dos elementos para ir dándole movimiento a su pensamiento. Fíjense cómo lo plantea acá. La lógica de este tipo de sistema que enfrenta una contradicción no con otro sistema distinto y contrapuesto, sino con una parte interna de sí mismo que sin embargo lo desafía y lo amenaza. Con una parte interna de sí mismo que le resulta al mismo tiempo necesaria e incompatible. Hay una parte dentro del todo o una parte dentro de otra parte que son incompatibles, pero al mismo tiempo son necesarias. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo necesaria e incompatible? Si incompatible no es necesaria. Sí, en esta lógica sí, porque es una lógica de una dialéctica que está permanentemente abierta. Hay dos elementos que están en tensión, que están en fricción. Esa fricción produce como movimiento en el pensamiento y ninguno de esos elementos elimina al otro. Ya lo vamos a ver en otros ejemplos. Por supuesto, la pregunta es cómo hace la totalidad para eliminar la parte y seguir siendo totalidad. Bueno, si nos metiéramos en este punto acá, hiciéramos un meandro y nos metiéramos en la CLO, tenemos la CLO para tres reuniones, por lo cual vamos a tratar de huir de esa tentación y vamos a seguir con Ignacio. El neoliberalismo, como ustedes saben, niega el conflicto y en simultáneo lo amplifica, hace las dos operaciones. O sea, el conflicto en su despliegue organiza campos discursivos e identidades enfrentadas. En paralelo, en la Argentina y en el mundo, la reacción neoliberal se ha concentrado en deslegitimar el conflicto. Y al hacerlo ataca la misma fuente de producción de identidades, discursos y políticas alternativas a las dominantes. Cuando el neoliberalismo deslegitima el conflicto, no está solo deslegitimando el conflicto, está atacando el modo estratégico de producción de lo político. Es mucho más que
atacar el conflicto. Dani, Ataca... Sí, sí, me acordaba de una frase ayer que salió mucho en las redes bueno, todo el mundo le dice el marido de Pampita porque nadie recuerda su nombre, sí, pero lo que declaró ayer fue que él buscaba una Argentina libre de políticos, ¿no? Y es un sí. legislador, digamos, puede ser un buen ejemplo de lo que estás diciendo vos, digamos, de la negación de la política a través de la vida política, digamos, ¿no? Del hecho concreto de la política misma. Absolutamente. Es eso, a ver, es desde dentro de la política planteo la eliminación de la política. Y ahora vamos a tratar de describirlo un poquito mejor, pero es bueno el ejemplo, porque efectivamente es es una operación en donde, en este caso, la parte reniega de la totalidad donde está inscripta, ¿no? Y al mismo tiempo eso funciona como argumentación. Y por el otro lado, decíamos, cuando el neoliberalismo deslegitima el conflicto, está atacando el modo estratégico de producción de lo político, porque no ataca una política específica, no dicen estoy en desacuerdo con la UH, qué sé yo, sino que lo que ataca es la misma posibilidad de constitución de toda política. Eh, Acá vamos a usar lo político y la política como indistintos. Chantal Mouffe le da le da un carácter absolutamente diferente a la política, que sería la administración del Estado, por decirlo rápido, y lo político, que es aquel movimiento donde hay ruptura. Por ahora, acá lo vamos a usar como sinónimo, después vamos a llegar a un momento en donde lo vamos a separar. Entonces, desde esta perspectiva del análisis, el kirchnerismo diseñó e implementó su comunicación en clave de visibilizar y darle sentido y consistencia a un conflicto central que actuara como modo de producción de un campo discursivo nítido, separado en dos, y un sujeto mayoritario en ascenso en uno de esos campos. Esta es la operación básica del populismo que describe Laclau, ¿no? Eh, es el pasaje, a ver, Laclau en 5 minutos está absolutamente contraindicado, pero para que se entiendan algunas cosas del desarrollo. Laclau diferencia entre demandas democráticas y demandas populares. Él hace toda una explicación de por qué demandas democráticas, porque demanda democrática vendría a ser como demandas puntuales o demandas aisladas, pero él no quiere llamarla demandas puntuales y demandas aisladas, la llama demandas democráticas por una serie de argumentos. ¿Qué sería la demanda democrática? Sería aquella demanda que las instituciones, el Estado, entre otros, pueden absorber de modo individual. Bueno, que ese es el gran, como la gran utopía de los institucionalistas de la ciencia política tradicional, es decir, un Estado que puede tomar demandas una por una y responderla. Bueno, entonces es un sistema en equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en general esas demandas democráticas muchas están insatisfechas. El conjunto de demandas insatisfechas pasan a ser demandas populares. Esas demandas populares, por una serie muy larga de argumentaciones muy bien fundadas, sobre todo en la razón populista, forman una serie de equivalencias que a través del conflicto parten el campo político en dos, y en uno, con una frontera muy nítida que separa una identidad de otro, bueno, y en uno surge una identidad que es una identidad que efectivamente expresa ese conjunto de equivalencias que el institucionalismo no logra expresar. Digo, repito, lo estoy diciendo muy rápido. Bueno, ¿qué fue en ese sentido el kirchnerismo? Bueno, diseñó e implementó su comunicación en clave de visibilizar y darle sentido y consistencia a un conflicto central, bueno, el conflicto central del populismo, ¿no? ¿Qué operación sobre eso han hecho los medios hegemónicos desde entonces? Bueno, tratar de poner su crítica
constante y permanente sobre ese sistema organizador del campo político, o sea, sobre ese conflicto que organiza el campo político en dos. ¿Y cómo lo sintetizaron? Bueno, con una fórmula publicitaria que es la grieta. La grieta viene a ser la síntesis publicitaria de la operación política que construye un sujeto que expresa un sistema de equivalencias nuevas. Por lo cual, no es una crítica puntual, es una crítica a la modalidad estructural de producción de la política populista. Por eso, cuando alguien rápidamente se coloca contra la grieta, digo, es difícil, yo entiendo que es difícil decir yo soy partidario de la grieta. Ahora, yo lo digo, pero entiendo que es difícil. Digo por lo que se ha generado en términos de discusión pública y todo eso. Ahora, lo que hay que entender es que alguien que plantea el fin de la grieta está planteando el fin de un modo de producción de la política, de lo político. Está planteando el fin de un modo de producción de lo político, que es esta organización de un campo en dos. No quiero complejizarlo, pero si hay significantes flotantes es en más de dos campos, pero vamos a mantenerlo en los dos campos. Entonces, es una operación efectivamente para quitarle legitimidad a la construcción de ese campo político partido en dos, con una frontera nítida que pone de un lado a uno o un conjunto de actores que inhibe el cumplimiento de esta serie de demandas equivalentes, y otro en donde hay un sujeto emergente efectivamente con una identidad potente. Porque, por supuesto, en la lógica populista, la construcción nítida de un campo suele traer aparejado la construcción nítida del campo contrario. O sea, ¿por qué? Porque los discursos actúan como exteriores constitutivos de los otros. Y obviamente el discurso acá no estamos hablando solo de lo que decimos. Discurso es un dispositivo más general que implica las prácticas, etcétera, etcétera. Es decir, toda nitidez se produce a sí misma con la nitidez opuesta, por lo cual el conflicto es absolutamente estructural. No hay modo de pensar la constitución de lo político si no es con el conflicto. Y por lo tanto, sin lo que se ha simplificado como la grieta. Bueno, lo opuesto a eso, que lo describió muy bien Chantal Mouffe en una serie de libros, es la pospolítica, es decir, la eliminación de la diferencia, la eliminación de la oposición, la eliminación del conflicto, y la generación de una comunidad imaginaria de iguales y de seres racionales que a través del diálogo siempre llegan a consensos totales, ¿no? Bueno, es el modelo liberal aconflictual, entre otros, de Habermas, en la comunidad ideal de diálogo, que plantea esto tan sencillo, que si todos los seres racionales de un país dialogan entre sí, siempre llegan a acuerdo. Y ya la primera operación ahí de ese racionalismo puro es que obviamente de un plumazo dejan afuera lo que sucede con los afectos en la política, ¿no? En ese modelo, si todos los seres racionales de un país dialogan entre sí, siempre llegan a acuerdos. No hay resto, por decirlo de algún modo. O sea, lo que ha sido excluido no vuelve como el resto. Esta operación que está describiendo Rinesi a partir de Hamlet, que es que todos los restos vuelven, bueno, en este modelo más liberal consensual, los restos no vuelven, o porque no fue necesario excluirlos, porque es un sistema que funciona efectivamente sin resto. O sea, a ver, el modelo institucionalista que logra expresar el conjunto de las demandas democráticas, o sea, que no tiene pasaje de demanda democrática a demandas populares, ese modelo no tiene resto. Están todos satisfechos. No hay insatisfacción. De ahí no hay resto. Y en todo caso, si hay resto, como vamos a ver, porque este modelo liberal a conflictual también piensa la existencia del resto. Pero es un resto que no vuelve. Es un resto que una vez que está excluido, no vuelve más. No hay espectros, no está Hamlet. Inclusive a veces
para que no vuelvan, se utilizan mecanismos lingüísticos como es el no lugar, que es el término desaparición. O sea, el término desaparición es una operación sobre el resto. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que se está planteando ahí, como lamentablemente lo planteó Videla, es que eso que se está buscando no está ni vivo ni muerto, no está. No es un resto, porque no está. Si está muerto, está. Si está muerto, es un resto. En la lógica de Hamlet, si está muerto y está, puede volver. Puede volver, como la generación diezmada que volvió con Kirchner. O sea, eso que está ahí puede volver. El desaparecido no. El desaparecido es una operación para cerrar el sistema de tal modo que es un sistema sin resto. Ahora, en ese modelo liberal racional consensual, en donde si todos los seres racionales dialogan, siempre llegan a acuerdo, ¿qué pasa con los no racionales? Bueno, son los que hay que eliminar. Y acá, este modelo liberal consensual pasa a tener un resto. ¿Qué es lo que hay que eliminar? Eso que hay que eliminar es lo que se va a constituir en un resto. Por eso, la comunidad, aún en este modelo liberal consensual, siempre es la suma de todas las partes menos una o menos algunas. Ese menos una es la parte conflictual. Esa parte del conflicto que hay que separar, que hay que excluir, que hay que transformar en un resto. Ahora, ¿qué pasa con los conflictos acá? Pues se supone que es un modelo liberal aconflictual. Entonces, ¿qué pasa con los conflictos? Bueno, como ya dijimos en alguna otra clase, se los transforma en un componente del estilo de la psicología de los gobernantes, por lo que para eliminar ese componente no racional de la sociedad es necesario marginar a los dirigentes que los expresan, es necesario transformar a esos dirigentes en restos. Solo a partir de esa exclusión el diálogo de todas las partes pasa a ser posible. O sea, esto significa que hay sectores de la sociedad que siempre están como, de algún modo, ante el riesgo de ser transformados en un resto, en algo que es puesto en los márgenes o que es excluido. Porque efectivamente solo a partir de una exclusión el diálogo de todas las partes es posible, con lo cual es sumamente paradójico e interesante, pero esta idea de democracia lo que supone que requiere como requisito ineludible la exclusión. O sea, es una democracia que para existir requiere previamente de la exclusión de las partes no racionales. O sea, la comunidad ideal de diálogo, tal como la consecuencia, no es lo que dice Abraham, pero la consecuencia de esa comunidad ideal de diálogo es que para efectivamente no haya resto, tiene que haber restos. O sea, el modo de que no tenga resto es producir restos. Entonces, bueno, el conflicto, en esta lógica, pasa de estar en las relaciones económicas y sociales a estar en la psiquis o en el estilo de los gobernantes. Es decir, una vez aislados el conflicto en la psicología o en el estilo, se los elimina eliminando a los gobernantes que lo promueven, es decir, eliminando al kirchnerismo, al peronismo, a los trabajadores sindicalizados, a los dirigentes sociales, en el caso de Japón, en el caso de Ecuador, a los movimientos indígenas movilizados. Es decir, se elimina el conflicto eliminando a aquellos que producen el conflicto. Yo diría, se elimina el conflicto transformando en restos a los que expresan el conflicto. Y acá Hamlet de nuevo, ¿no? Y esta idea del espectro que vuelve. O sea, eso que es eliminado, eso que es transformado en resto, vuelve. Bueno, con todas esas eliminaciones se producen las condiciones para que emerja un discurso consensual, el de la unidad de todos y todas las argentinos y argentinos. Esto en la Argentina durante el macrismo lo hemos escuchado repetidamente. Es esta idea de que si se eliminan los actores conflictuales de la democracia y por lo tanto se elimina el conflicto,
lo que queda es la unidad de todos los argentinos y las argentinas. Lo paradójico es que la producción de esa unidad exige la exclusión. No hay unidad de todas las partes, hay unidad de algunas partes en la medida que se excluye a otro. Pero entonces, y ahora voy a lo que planteaba Brenda, pero entonces, el macrismo se sitúa por fuera de la política, dado que reniega del conflicto que es constitutivo de lo político. O sea, si el macrismo está diciendo todo el tiempo que no quiere no quiere la grieta, no quiere el conflicto, ¿qué quiere decir? ¿Que se sitúa por fuera de lo político? No, a mi juicio. A mi juicio, el macrismo está en el interior de lo político porque expresa el último conflicto. Luego de él, luego del macrismo, ya no habría conflicto. Pero sí hay conflicto con él, porque es el último conflicto. En esa lógica, el macrismo expresa el conflicto contra el conflicto. Es decir, es conflictual por última vez porque su conflicto persigue la eliminación final del conflicto, es decir, del conflicto populista. Su conflictividad es como la última conflictividad, por lo cual está dentro de lo político, pero para desmontarlo, para dar lugar a la pospolítica. O sea, en este sentido, la pospolítica surge desde una operación que hace lo que no quiere en la política de dentro de la política misma. Y eso lo expresan desde grandes teóricos como Guiden hasta hacerse sentido común y ser expresado por el marido de Pampita, ¿no? Es como la producción de un sentido común. Entonces, en el modelo liberal aconflictual de Habermas, en la comunidad ideal de diálogo, repetimos, si todos los seres racionales de un país dialogan entre sí, siempre llegan a acuerdo. Bueno, el planteo del modo de producción de lo político populista es que sí hay conflicto, que no hay posibilidad de un consenso absoluto entre todas las partes, en que no puede ser la racionalidad el único elemento, el único componente de la política. Bueno, ahí Laclau hace una larga, hace un largo pasaje por Le Bon, por Freud, en términos de que no es posible el lazo político sin un lazo afectivo. O sea, lo libidinal, lo afectivo, está disperso por todos los procesos de relaciones políticas. Bueno, acá hay una idea de que el único componente de la política sería la racionalidad. Entonces, si se elimina lo irracional, si se elimina el conflicto, si se eliminan los actores del conflicto, bueno, entonces es posible un modelo institucionalista que responda a todas las demandas en términos de demandas democráticas, en términos de demandas, entre comillas, aisladas. Bueno, obviamente para que eso sea posible, paradójicamente se requiere desmontar buena parte de la democracia, en el sentido de que la democracia pasa a ser un sistema que construye todo el tiempo un sistema de restos. De restos que, como bien plantea Reinesi en términos del estatuto de lo residual en la política, en su libro, son restos que vuelven. Entonces, si lograran que el sistema cerrara produciendo una cantidad de restos, el problema que tienen es que esos restos que vuelven de modo espectral lo volverían a abrir. O sea, eliminando todos los actores del conflicto, lo único que logran es que con el tiempo esos actores u otros del conflicto vuelvan al sistema a instaurar el conflicto. Por eso, yo diría que la gran cuestión del neoliberalismo en el mundo y en América Latina es que fracasan cuando triunfan. ¿Por qué? Porque van a fracasar, porque producen tal cantidad de restos, que esos restos vuelven, se organizan, disputan el poder y finalmente los sacan del poder. Pero el tema es que mientras eso pasa, ellos triunfan.
En la Argentina producen 44.000 millones de dólares de deuda, bajan el salario real en 20 puntos, suben los beneficios empresarios en 5 o 6 puntos, aumentan la pobreza en 10 puntos. Entonces, ese modelo pierde, porque efectivamente esos restos vuelven. Pero hasta que pierdan, triunfan. ¿Por qué? Porque después viene otro gobierno y tiene que trabajar para reconstruir eso. En esos procesos de reconstrucción quizás no logra, por errores propios o por el contexto en donde se mueven, no logran la legitimidad de ejercicio necesaria, entonces hasta corren riesgo de no poder imponerse estructuralmente. Entonces, estamos en el punto que, entonces, lo político es expresado por el neoliberalismo. Acá en la Argentina fue el caso del macrismo. O sea, el macrismo expresa lo político por última vez, o ellos por lo menos se plantean que sea por última vez, para efectivamente, erradicado el conflicto, o sea, ese conflicto contra el conflicto que erradica el conflicto, genera las condiciones para la pospolítica. Y la pospolítica es, sí, ese mundo absolutamente de seres racionales que siempre llegan a consensos, y yo diría de resolución de las demandas de lo que está contenido. Ahora hay una larga discusión, no me quiero ir hacia cuestiones más directamente políticas, pero para que se entienda. Lo que queda fuera también es parte de la gestión del modelo de exclusión. Es toda la discusión que se está dando ahora con el movimiento Evita, ¿no? O sea, el movimiento Evita, ¿qué es? Es un actor, y es una pregunta, yo no tengo una respuesta tan directa, pero el movimiento Evita, ¿qué es? Es un actor que politiza los restos para que esos restos vuelvan al escenario de la política, o es un actor que organiza la exclusión, que organiza a esos restos en su lugar de exclusión como parte de la ingeniería del modelo neoliberal. Bueno, esto es lo que está en discusión ayer, hoy, y va a estar en discusión los próximos días. O sea, si es parte de lo que resta, o es parte de los restos cuando vuelven. Ahora, ¿cómo superpone el neoliberalismo democracia y exclusión? Bueno, a mi juicio, mediante la articulación de la escisión del campo político con el estigma. A mi juicio, la discusión del estigma muchas veces lo siento como una discusión aislada, como si el estigma fuera una operación, sí, como aislada. Y a mí lo que me parece, por lo menos como hipótesis para pensarlo, que el neoliberalismo niega el conflicto, pero cuando en simultáneo lo repone, es para ponerlo al servicio de la operación de estigmatización. Es decir, lo neutraliza como productor de politicidad, o lo intenta neutralizar como productor de politicidad, pero lo activa como estigmatizador de una de las partes del campo político dividido en dos. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que el estigma sería un dispositivo que el neoliberalismo utilizaría para intentar operar en el interior del modo de producción política populista. O sea, no sería algo aislado. ¿Vieron cuando se discute, por ejemplo, de la Defensoría del Público, el tema del estigma como si fuera una operación discursiva, como un discurso del odio? Y lo es, por supuesto, es así, yo no estoy discutiendo eso. Lo que digo es que es más que un discurso del odio.
a mi juicio, es una operación del neoliberalismo para efectivamente poner en crisis esta separación del campo político en dos. Es un instrumento para deslegitimar el modo de producción política populista. Lo vuelvo a repetir. El neoliberalismo niega el conflicto, pero en simultáneo lo repone para ponerlo al servicio de la operación de estigmatización. Es decir, lo neutraliza como productor de politicidad, pero lo activa como estigmatizador de una de las partes del campo político dividido en dos. Por lo cual, mientras el populismo utiliza el conflicto para producir politicidad, el neoliberalismo utiliza el conflicto, el último conflicto, para agitar el estigma. En este sentido, la estigmatización genera un Una movimiento. pregunta, perdón, Dani. Sí, Pero el estigma no sí. se resuelve tampoco. Digo, aparece una función de finalizar el conflicto a través del estigma, pero a la vez por ejemplo, el planteo que hacían la semana pasada en el Congreso, todos dirigidos los cañones contra la Defensoría y todos reproduciendo el mismo discurso de fijación y de odio y repetición, ¿no? Porque todos repetían lo mismo. Pero no se resuelve, digamos, ahí. Supongamos que logran su cometido, ¿no? Que es eliminar algo, por ejemplo, este organismo. Pero no se resuelve ahí, porque después se desplaza a otra cosa, digamos. No es algo que tiene un final, o sea, proponen un final, pero es ficticio, en cierta forma. Esa es la operación, digamos, que hacen, por supuesto es ideológica, y por supuesto, digo, acá me parece donde es muy interesante el planteo de Rinesi con su lectura de Hamlet. Fracasa, efectivamente, porque los restos que ellos producen no quedan inmóviles. Esos restos tienen movilidad, vuelven todo el tiempo. Y cuando vuelven hace que fracasen. Porque efectivamente estigmatizan, dicen, a ver, kirchneristas, sindicalistas, todo esto tiene que salir de la escena para que sea posible la democracia. Bueno, lo que pasa es que ellos los intentan sacar, en determinados momentos históricos los han sacado por la fuerza, digo, con las dictaduras, con el menemismo por otras vías, con el lawfare por otras vías, ¿sí? Todos estos, la dictadura, la cooptación de movimientos populares para que hagan las políticas neoliberales como resultó con el menemismo, lo que pasó claramente con el lawfare, lo que está pasando desde ayer con el lawfare, que paradójicamente, luego de la aparición de la vicepresidenta, hoy aparece en tapa de Clarín de reactivación de 2 causas contra Cristina Kirchner y Morales Solá haciendo todo su editorial con eso, ¿no? Que es reactivar todo eso. Bueno, todos esos son los mecanismos efectivamente para utilizar el estigma en el campo de producción política del populismo, ¿no? Daniel, quería hacer una observación. Yo creo por supuesto. Muchas veces cuando nos metemos en terrenos tan complejos, suele ser muy útil observar los hechos. El kirchnerismo, como lo dijo Cristina, redujo la asistencia social, que era imprescindible con la manzanera de Duhalde, a un 10% después de 2 años. Y sin embargo, en los 4 años de macrismo ocurrieron 2 cosas con respecto a Levita. Se creció exponencialmente de nuevo la necesidad de asistencia. Está bien, nos invocó la pandemia, lo que hizo que no hubiera manera de declinarlo, pero además, fíjate vos, las fluidas relaciones que mantuvieron ellos con el ministerio en su momento y las relaciones tan, no solo cordiales, sino fecundas que tuvieron con Stanley. O sea, son los hechos. El chino llegó a decir, Cristina no me representa, nosotros tenemos un buen diálogo con el gobierno que está en marcha. Está grabado, lo dijo, no hay manera de decirlo. Entonces, en cuanto a la pregunta tuya, estoy volviendo a tu pregunta, ¿no? Si en realidad lo que hacen es excluirlo o lo necesitan para... Y yo estoy convencido que son necesarios. Nosotros vivimos en Tandil y vemos cómo el gobierno, que es muy gorila, pero muy, está feliz
con el tema de las cabañas, la hotelería, el turismo circunstancial, los hospedajes, los restaurantes, los parrillas, los fast food, todo lo que sea laburo fuera de convenio, sueldos bajos, personal de limpieza, de asistencia, todo lo que no garantice un buen nivel de ingreso. Tandil, que supo ser un pilar de la metalmecánica, con sueldos de la UON, Claro, que eran unos sueldos bárbaros, un convenio, que salían los muchachos de metalurgia, se cobraban la quincena, y te puedo asegurar que el centro de la ciudad era otro. O sea, vos veías los días de cobro como hervía Tandil. Bueno, todo eso se perdió, y está esta metamorfosis de precarizar lo más posible, que es lo que les permite a ellos llegar a poner en discusión la validez de los convenios colectivos. Están sumamente cebados, y démonos cuenta de la locura que significa para los que tenemos algunos años ver trabajadores de convenio con sueldos que no llegan a la canasta básica. Era impensable que un sueldo de convenio no llegara a la canasta básica. ¿Cómo podés hacer eso? Porque tenés un amortiguador de oro, que es toda la mano de obra disponible. Sin eso, esto sería imposible, no es viable. Era eso lo que quería acotar. Sí, sí, es el famoso ejército de reserva, ¿no? Que acá también juegan con, porque de vez en cuando, para reforzar el estigma, salen algunos empresarios o medios a decir que hay trabajo pero no hay trabajadores, ¿no? Diciendo que, claro, No hay un que solo no son cartel que aptos. diga pago salario de convenio con horario de convenio y no consigo gente. Claro. Total. No consiguen esclavos siglo XXI. Claro. Este es el cuadro de situación. No consiguen esclavos posmodernos. Ahí están jodidos. No consigo quien labure. Ofrecí sueldo de convenio, ofrecí un sueldo decente, horario decente, y se tenía una cola de 2 cuadras. Es rapidísima la cuenta. Sí, efectivamente. Bueno, es toda una discusión. Es interesante seguir esa discusión porque es una discusión que va a seguir fuerte los próximos días. Que eso también tiene que ver con una cosa que vamos a charlar ahora dentro de un rato, que es en la Argentina ese espectro que vuelve, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que cada vez que vuelve, genera efectivamente un campo de discusión y de polémica pública que se podrá estar de acuerdo o no, pero parte el campo siempre en dos posiciones. Nunca es un discurso que no tenga carácter polémico. Después podemos estar de acuerdo o no con lo que propone, pero en términos de lo que nos interesa acá, como metodología de producción de lo político, estamos lejos de, como decía Rinesi en una de las, por lo menos la primera frase que yo citaba de su libro, por eso Hamlet, en lugar de actuar, no actúa, procrastina, se demora, se dice que ahora no es el momento. Bueno, eso no es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner actúa, tira un discurso en la esfera pública y genera una partición polémica de ese campo, de tal modo que durante unos días el sistema político discute alrededor de eso. A diferencia de esto otro que es procrastinar, ¿no? Es no, como lo dice bien Rinesi, dice, en lugar de actuar no actúa, procrastina, se demora, se dice que ahora no es el momento. Bueno, eso no es Cristina Kirchner. Ahora, volviendo al tema del estigma, como lo estábamos planteando. Ellos dirán, por ejemplo, efectivamente con la Defensoría del Público, bueno, salieron a decir que era una institución innecesaria, pero bueno, porque básicamente un dispositivo político como es el neoliberal, que ha desarrollado, a mi juicio, el estigma como un instrumento estructural
de la deslegitimación del conflicto y por lo tanto del campo populista. Es lógico que se quiera sacar de encima un sistema, una institución cuya función es una de sus funciones es justamente detectar y denunciar los estigmas. Hace un año atrás, a algunos se nos ocurrió generar un área dentro de la Defensoría, se llamaba Nodio, que era justamente de seguimiento de los discursos del odio. Ustedes saben que la Defensoría del Público no tiene carácter sancionatorio, o sea, es una institución que hace recomendaciones al ENACON, hace informes, efectivamente, pero no es que puede sancionar directamente a alguien que tiene un discurso del odio. Bueno, se creó un escándalo descomunal, y a mí lo que me pareció sumamente interesante lo que pasó en ese momento es que no estábamos ahora en esta situación, que parte del campo propio del Frente de Todos salió a cuestionar que efectivamente se haya propuesto una institución como un área como Nodio. ¿Con qué argumento? Con un argumento defensivo. Es decir, no se puede algo así como ponerles la pelota a 3 metros del arco porque te hacen el gol. Que a mí siempre me pareció muy interesante ese argumento, porque es un argumento que estaría diciendo algo así como que hay que hacer cosas sin que ese campo neoliberal se dé cuenta o lo detecte, ¿no? Lo cual es muy raro, o sea, es muy raro que pase eso. Algo así como que no se puede ir al conflicto con ese campo tan poderoso, por lo menos no ir al conflicto frontal. Bueno, la verdad es que pasó el tiempo y en el lugar de eso que era cuestionado porque se iba al conflicto frontal, no apareció ninguna alternativa para pensar qué hacer con los discursos del odio. Los discursos del odio cada vez están más generalizados, básicamente porque son parte de un aparato de deslegitimación de un modo de producción de la política, que es la política populista. Entonces, ahí hay algo, a mí me parece, que requiere muchas vueltas, requiere pensarlo mucho más, porque como veníamos diciendo, la estigmatización genera un movimiento y también genera el contrario. O sea, por un lado, parte el campo de la política en dos, pero en simultáneo, a través de la estigmatización, intenta expulsar la parte estigmatizada para reunificar la unidad del campo político. O sea, ¿qué rol cumple la estigmatización? Bueno, generar el resto, intentar generar el resto, sacarlos, deslegitimarlos. Si se los puede legalizar, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario dejar a esa parte que no se requiere dentro del sistema democrático lo suficientemente estigmatizado para que se pueda transformar en un resto. Hay que sacarlo. Y para eso tiene que haber una operación sistemática de estigmatización. Es decir, se promueve la escisión, pero en la medida que en simultáneo se cierra esa escisión mediante la eliminación o exclusión de la parte estigmatizada. Por lo cual, a ver, yo diría lo siguiente. El modo de producción política del populismo escinde, parte en dos o en más, y crea sujetos, identidades políticas en confrontación. Sí, son los discursos que siguen justificando la prisión de Milagro Sala, sí, es algo así como, a ver, si cualquiera que sale a defender a Milagro Sala se transforma en parte del estigma.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ahí ha quedado un resto que el sistema político, el Frente de Todos no sabe qué hacer con ese resto. Está como un resto ahí. Y la verdad es que ese resto se consolida por un acto potente de desmemoria de todos y todas. Todos, nosotros también, digamos, todo. Este sistema funciona, entre otras cosas, con ese resto que está ahí, ilegalizado, separado, pero previamente fue estigmatizado. A ver, ¿qué sería lo estigmatizado? Sería la operación exitosa de la práctica de estigmatización. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discurso del odio, a mi juicio, no puede ser pensado como algo aislado, sino que los discursos del odio, a mi juicio, tienen que estar pensados como, decían, a ver, como hipótesis, ¿no? Para mí deberían, o sería interesante pensarlo del siguiente modo. Así como el populismo parte el campo político en dos, el neoliberalismo toma uno de esos campos, el campo nacional y popular, y busca estigmatizarlo. Si esa operación de estigmatización es exitosa, esa parte se transforma en un resto, es separada. Y entonces, si ese resto es separado, lo que queda es un sistema político reunificado. Entonces, ahí me parece que, que sería interesante, efectivamente, no pensar el estigma o pensar el discurso del odio de forma aislada del dispositivo político general en donde funciona. Por supuesto, a ver, vuelvo a plantearlo, intento plantearlo de modo más sistemático. La operación populista, como ya dijimos varias veces, parte el campo político en dos. Hay, de un lado, un conjunto de instituciones que no pueden dar respuesta a las demandas populares. Del otro lado, un sujeto emergente, una nueva subjetividad política, que expresa una cadena de equivalencias, que son una cadena de demandas populares, y por un acto que es muy complejo de nombrar, aparece ese nuevo sujeto. Entonces, ese campo nítido partido en dos, de un lado están las instituciones que no responden a las demandas y del otro lado está el nuevo sujeto emergente. Y obviamente lo estoy haciendo muy esquemático. Y del otro lado es ese sujeto emergente. ¿Qué hace, a mi juicio, el neoliberalismo con sus discursos del odio y con sus prácticas de estigmatización? Toma este segundo campo, en donde está ese sujeto, esa nueva subjetividad emergente, y trata de estigmatizarlo para que efectivamente pueda ser separado, pueda ser transformado en resto, y si eso es efectivo, se transforma en resto, o buena parte de sus sectores se transforman en resto, lo que efectivamente queda es un sistema político nuevamente reunificado. Esta idea de todos los argentinos y todas las argentinas, etcétera, etcétera. En esta lógica que estoy planteando, el estigma no queda como una práctica individual de Milei o de quien sea, sino que es parte de un dispositivo más general, de un populismo de derecha, como puede ser el caso de Milei, o de un planteo más neoliberal clásico, como puede ser el de Rodríguez Larreta, pero que todos apuntan efectivamente a construir un resto, construir esa parte excluida de la democracia que permite volver a construir a la democracia como un campo unificado, como un campo de sin conflicto o sin conflictos estructurales, digamos, con todas esas partes que dialogan racionalmente y llegan a síntesis consensuales. La Argentina del consenso requiere de un aparato de estigmatización que separe las partes conflictivas y las transforme en restos. Hago una observación. Esto es hasta acá. Perdón, hago una observación. Sí. Me quedé pensando en esto que dijiste de Cristina y que es opinable lo que hizo. Y yo digo, sí, es opinable, pero este movimiento que hizo ayer en su discurso, por primera vez ha logrado que toda la derecha salga a defender los planes sociales.
Porque si vos lo mirás, están todos puteándola a ella, defendiendo los planes, diciendo no, está bien los planes sociales. Entonces, de golpe, hemos pegado un giro, un volantazo, un giro de timón tan grande que tenés a quienes toda la vida putearon y estigmatizaron los planes sociales, diciendo los planes sociales también. Es de loco. Bueno, es que efectivamente Cristina tiene una altísima capacidad de poner al sistema político a discutir. Digo, yo sentía, por lo menos hubo hace poco, un hecho que a mí me llamó mucho la atención, que fue, para los que no son de aquí de Argentina, la vocera, ¿cómo le llama Massa? La speaker, Gabriela Cerruti, que es una especie de vocera gubernamental, una persona que estudia los datos de la economía y después los dice en público, bueno, y lo que un periodista, Roberto Caballero, más, digamos, de raíz más cristinista, discutió algunos de los datos que la vocera había dado, y la vocera entonces pidió intervenir en su programa, llamó a la producción, pidió intervenir en su programa, y lo cuestionó al periodista, a Roberto Caballero, y era una situación compleja, porque era la radio de Navarro, de Roberto Navarro, que es una radio con mucha pauta del gobierno, por el cual no era una situación igualitaria, en donde ese periodista estaba en condiciones igualitarias de discutir con la funcionaria, ¿no? Era una situación compleja, por lo cual a mí me quedó la impresión como que por lo menos en esas cosas el gobierno conversaba hacia arriba, sobre todo en la etapa Culfas, con Pablo Roca, con Techín, con los grupos económicos, y presionaba abajo, ¿no? Presionaba a los propios. Bueno, eso no aparece en el planteo de Cristina. Cristina no está planteando una cosa de restricción discursiva. Estos datos no hay que decirlo, o esto es tan malo. Lo que hace es aparecer partiendo el campo en dos o en tres y poniendo a la sociedad a discutir. Y en general, como bien plantea aquí el compañero, Carlos, lo hace renovando la agenda sobre la cual se está discutiendo, cambiando la posición de la oposición en muchas cuestiones, por lo cual, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa acá, que es el cruce entre política y comunicación, a mí me parece más que interesante. Ahora, lo que está claro es que tanto el populismo como el neoliberalismo ponen en escena modalidades distintas de conflicto, pero en ningún caso hay posibilidad de eliminar ese conflicto. La desaparición del conflicto sería como la desaparición de lo político. Según esta perspectiva, no sería posible discutir el concepto de estigma separado del dispositivo político-cultural que tiene como objetivo impugnar al populismo. Bueno, siguiendo un rato con este libro de Rinesi, Rinesi se refiere al modelo de la República Veneciana y al modelo de la República Florentina. El primero, la República Veneciana, bueno, él dice que era un orden que contenía y era tolerante con todas las posiciones singulares y les daba a todas ellas un lugar en su interior. O sea, era este modelo, el veneciano, ¿no? Era el modelo de la tolerancia, ¿no? De la tolerancia entre todas las partes, cada una de las partes tenía un lugar. En cambio, el modelo florentino, en cambio, era un modelo conflictivo. Y a decir de Maquiavelo, dice Rinesi,
las repúblicas nunca pueden aspirar a contener armoniosamente a todos, sino que deben su fuerza y su vitalidad a las luchas que en su seno desarrollan aquellos que han quedado marginados y que pugnan por tener en ella el lugar que hoy ella no le reconoce. Es decir, en este segundo modelo, en el modelo florentino, no hay totalidad sin partes excluidas. Hay partes marginadas, hay partes separadas, es ineludible. Bueno, hay una idea de lo que Carlos Marx llama una comunidad imaginaria, que nos puede servir ahora, llegado a este punto, que es esa comunidad en donde existe la posibilidad de estar todos juntos sin restos, es decir, sin excluidos o separados. Una comunidad de diálogo de todas las partes que en la línea de Abraham todas llegan al consenso, y de donde, por ejemplo, acá en la Argentina, nacería esa idea macrista de lo común, de estamos todos juntos, el consenso, el acuerdo de todos con todos. Bueno, ahí hay un teórico que a mí me parece de la tradición marxista. Acá estamos usando mucho a Poulantzas, que es como un post-marxista, digamos. Poulantzas, en cambio, es de la tradición marxista griega francesa, por decirlo de algún modo, porque Poulantzas es griego, pero después desarrolló buena parte de sus libros, sus reflexiones en Francia, que hace unos años atrás estuvo como repuesto. Era como un pensador que había sido como olvidado, pero bueno, como son olvidados los restos, ¿no? Poulantzas también volvió. Eso pasa mucho con los autores. Son transformados en restos y esos restos después vuelven. Bueno, Poulantzas volvió. Volvió a la mano del ala izquierda de Syriza en Grecia. Te recordarán hace unos años, pocos años, donde el sur europeo se había transformado en un lugar de imaginación política, con Podemos y la figura emergente de Iglesias e Íñigo Errejón en España, y la figura de Alexis Tsipras en Grecia. Alexis Tsipras, que llegó a ser presidente de Grecia, por un ministro de Economía, de un señor que se llama Varoufakis, que ahora sigue siendo como una especie de ideólogo de algunos sectores también en la política argentina. Por ejemplo, el sector de Alicia Castro en Soberanos son seguidores de Varoufakis. Pero bueno, en ese momento había una izquierda, había una izquierda de Syriza, Syriza era la agrupación de Alexis Tsipras, que reivindicaban a Poulantzas. Un pensador griego, más la escuela de formación de cuadros de Syriza, se llamaba, no sé si se sigue llamando, Nikos Poulantzas. Bueno, ustedes saben después todo lo que pasó con Syriza, que fue una gran decepción. Bueno, de algún modo Podemos también. También el nuevo laborismo inglés tuvo problemas en su desarrollo, pero el caso de Syriza fue el más fuerte, si ustedes quieren, porque Syriza enfrentó a la Troika, que bueno, que es los factores de poder europeos, y fueron con una propuesta, la Troika se la rechazó, una propuesta de negociación de la deuda, ¿no? Y entonces llamaron a una consulta popular con esa propuesta que habían llamado y había sido rechazado por la Troika. Ganó el referéndum, ganó impulsar esa propuesta. Fueron de nuevo a negociar con la Troika se los volvió a rechazar, y Tsipras entonces implementó un plan distinto al que había ganado el referéndum, ¿no? Bueno, con toda la crisis que eso. Hay una película de Costa Gabra reciente sobre este fenómeno de Syriza y de Varoufakis y de
de Alexis Tsipras, que terminó efectivamente en un desastre, por lo cual el pobre Pulanzas fue un resto que volvió como resto y creo que volvió a ser resto, ¿no? Vamos a ver cuándo vuelve. Pero en principio, hay en Pulanzas una idea que a mí me parece interesante, que es, a diferencia de la idea fetichista que concibe al Estado como un aparato externo y neutro con relación a la sociedad de donde nace, y bueno, que es ese Estado ideológico que supuestamente expresa el interés general, expresa el interés de todos y de todas. Para Pulanzas, el Estado es la condensación material de una relación de fuerzas, y desde esa perspectiva, dentro del modo de producción capitalista, el Estado es, por un lado, la cosa, el aparato, eso que, digo, uno gana una elección, llega, ¿y a dónde llega? A una parte del Estado, al aparato, a la administración. Pero el Estado no es solo eso, el Estado es también la relación social dominante que excede ese aparato de Estado y lo sostiene. Eso se traduce en que muchas veces uno llega al aparato del Estado, pero eso no quiere decir que tenga el poder como para hacer todo lo que quiere hacer con ese aparato de Estado. Bueno, porque hay un conjunto de relaciones de fuerza que exceden al Estado y lo sostienen, y que hace que algunas cosas podamos hacerle y que otras no. Y ahí, bueno, una discusión también absolutamente actual acerca de si las relaciones de fuerza tienen que estar antes o las relaciones de fuerza se producen en el despliegue de la política, ¿no? Pero ahora me interesa concentrarnos un momento sobre este planteo de Pulanza, de que el Estado es el aparato de Estado, la administración del Estado, pero también es la relación social dominante que excede ese aparato de Estado y que lo sostiene. Por eso, para modificar la sociedad, no alcanza con tomar el aparato de Estado. En simultáneo hay que transformar la relación social que sostiene a ese Estado y que lo excede. Cuando llegamos al Estado, no ganamos, solo estamos en mejores condiciones para seguir dando la batalla. Esto, Cristina lo planteó en una entrevista, una declaración que tuvo hace algunos años atrás, donde dijo que, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué porción del poder se tiene cuando se gobierna? Cristina dijo el 20%. El otro 80% está en el poder financiero mundial e internacional, en los grupos económicos, en distintos actores que efectivamente intentan frenar los procesos de transformación. Por eso, por esta misma lógica que estamos hablando, el conflicto es irremediable. No hay posibilidad de gobernar sin conflicto en el Estado, haciendo la política de ese otro 80%. Ahí, después tenés conflicto abajo, ¿no? Después, efectivamente, el nivel de demandas irresueltas que queda te puede generar un 2001. Porque el conflicto está en un lado o está en el otro, no se puede elegir. Entonces, cuando se habla de conflicto estructural, se habla del conflicto derivado de esta concepción del Estado, en donde el Estado es el aparato, por un lado, pero por otro lado es la relación social dominante que sostiene ese Estado. Si uno llega al Estado, bueno, y por eso la concentración de medios, ¿no? Porque, ¿qué función tiene un sistema de medios muy concentrado? Bueno, hacer que la relación social dominante sea una relación social en donde haya un sentido común muy fuerte que no sostiene por distintos factores los procesos de transformación. Si uno llega al Estado y resulta que la relación social dominante es pro proceso de transformación, entonces el proceso de transformación es más o menos fácil de hacer. El problema es que en general hay una tensión o una diferencia, una separación entre el control del aparato administrativo y la generación de una relación social dominante pro proceso de transformación. Y esto es un poco lo que plantea Pulanzas, entre muchas otras cosas, es decir, no alcanza con tomar el aparato del Estado, en simultáneo hay que transformar la relación social que sostiene ese Estado y que lo excede.
Bueno, Pulanza tiene un gran pensador de su pensamiento, por decirlo de algún modo, en América Latina, que es Álvaro García Linera. Que ahí hay un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Socialismo Comunitario, en donde él lo que dice es que, en la línea de Pulanza, que el Estado administra lo común, presupuestos, lenguajes, discursos, educación, pero en simultáneo también la negación de lo común. Las dos cosas. A ver, lo voy a explicar más fácil. El Estado administra lo común. Por ejemplo, el presupuesto, el lenguaje, la educación, pero en simultáneo posibilita la apropiación privada o monopólica de lo común. Por ejemplo, el presupuesto es para todos. Ahora, su distribución es desigual entre las partes. Entonces, el presupuesto es de todos, es común. Ahora, su distribución entre las distintas partes es desigual. Bueno, ese modo en cómo eso que es común se distribuye en modo desigual depende de la condensación de fuerza, depende de la relación de fuerzas. Depende cuántos sectores en la sociedad entienden que hay que distribuir más y cuántos sectores de la sociedad piensan que no hay que distribuir más porque es mejor que los empresarios ganen mucho y después derramen, qué sé yo. Bueno, otro ejemplo, el lenguaje es de y para todos, pero cuando aparece una intervención para transformarlo en lenguaje inclusivo, aparece el carácter de clase y de género de ese lenguaje. O sea, el lenguaje es común, pero sin embargo no es común en el sentido de que está sujeto a tensiones particularistas. Bueno, Juntos por el Cambio, en esta perspectiva que estoy desarrollando, se coloca en ese lugar de fetichismo de Estado. Es decir, instala la idea de un Estado que siempre expresa lo común, lo que es para todos y todas, ¿no? Y por supuesto, de ese modo oculta la segunda operación, que es negar lo que no es común, lo que tiene una apropiación diferencial por parte de sectores que se quedan con más parte de las que deberían. Pero por eso la fuerza del discurso macrista es la fuerza del fetichismo estatal, es decir, la de colocarse como expresión de lo común allí donde hay una apropiación privada de una parte de lo que es de todos. O sea, ¿qué dice el macrismo? Bueno, vamos a construir una Argentina para todos y de todos, todos juntos, como si efectivamente solo existiera lo común. Y niega la segunda operación, que una parte importante de lo común se lo apropia un sector minoritario de la sociedad. Bueno, a esto García Linera llama fetichismo estatal, y por eso todas las consignas comunicacionales del Juntos por el Cambio giran alrededor de lo común, esta idea de estar juntos, hacer las cosas entre todos los argentinos y las argentinas, que por supuesto es una operación de despolitización, es decir, de eliminación de partes enfrentadas. Si nosotros decimos todos los argentinos y las argentinas, lo que estamos diciendo es que desaparecieron las partes confrontando. Lo que hay es una unidad de todos los argentinos detrás de un programa único que es el programa de ellos. Bueno, ello le permite ubicarse en ese lugar muy potente que, al decir de Carlos Marx, es el de la comunidad imaginada, que es un lugar de cierre, un lugar de cierre, de eliminación de lo discordante, de lo que se opone, del conflicto. Y en la perspectiva de ellos somos una gran comunidad, una gran nación con un único interés. Ahí no hay restos, y por lo tanto, si no hay restos, no hay restos que vuelven. No hay solo unidad. No hay partes en conflicto. No hay partes excluidas. Y en todo caso, acá entra lo que planteaba Carlos. Bueno, pero ¿y qué se hace con la parte que está excluida? Bueno, pasa a no estar excluida porque es parte de un dispositivo estatal de contención.
Pues sí, sí, bueno, pero de todos modos está excluida. Bueno, lo que te dicen desde esa posición es que todas las partes se han puesto de acuerdo para que esa parte que esté excluida esté de algún modo incluida mediante esas políticas de Estado. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que no van a ser parte del sector de trabajadores formales. Bueno, qué sé yo, podés escuchar cientos de declaraciones que te dicen que sí, que van a ser incluidos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, en esa comunidad imaginada en donde están todos contenidos, ese sector también es una paradoja, porque su forma de estar excluido es una forma de estar incluido. Está excluido del trabajo, pero está incluido por una serie de dispositivos. Bueno. Perdón, creo Sí. que esto tiene un juego muy perverso, que es en esto de decir el Estado y de todos, hay por un lado lo que digo y por el otro lado lo que niego no nombrando. O sea, el silencio oculta de una manera muy eficiente. Entonces yo puedo bajar las retenciones escandalosamente sin decir nada y lo estoy ocultando. O sea, estoy ocultando que le estoy dando a los agroexportadores mucho más dinero que el que doy en planes sociales. Y digo, no, los planes sociales están bien, sí, claro, pero le estoy dando el 10% de lo que se llevan los agroexportadores con la baja de retenciones. Entonces, Claro. creo que acá, en este manejo que hace el macrismo de su propuesta y en este manejo del diálogo que nos propone, el silencio es un factor determinante. Lo que callan, los tipos se golpean el pecho hablando de república, instituciones, el valor democrático, anda, la carrió con la republiquita Costa, qué sé yo. Y dicho en criollo, lo cagan de arriba un árbol, pero le importa 3 carajos la república, le importa nada. Sin embargo, yo creo que es el silencio un factor que ellos manejan muy bien. El silencio de los perversos lo tienen muy aceitado, muy claro el tema ese. Me parece a mí que es un factor determinante para ellos. Sí, sí, ellos a ver, hubo algo que ocurrió en la filosofía en los últimos 40 años, que es el giro lingüístico, ¿no? O sea que lo discursivo, lo lingüístico empezó a tener un lugar más central. Ellos hacen un uso excepcional de esas tecnologías, pero no solo las tecnologías redes y todo eso, no, las tecnologías en términos lingüísticos. El uso de toda una serie de operaciones retóricas para nombrar con un nombre que tiene una cosa con el nombre de otra, para ocultar cosas, para silenciar, para estigmatizar, que también es una operación del discurso. O sea, efectivamente se toman muy en serio todos los mecanismos lingüísticos que están en juego luego de 40 años de filosofía analítica y de filosofía del lenguaje. Que eso, digo, a mí, por lo menos en mi profesión en la comunicación política, no siempre resulta fácil en el campo nacional y popular, digamos, donde hay más dificultades, no en todos los casos, por supuesto, pero hay más dificultades para que se entienda la complejidad que tiene hoy el mundo de los lenguajes, el mundo de los mensajes, que no es simplemente Facebook o no Facebook, o discurso del odio o no discurso del odio. No, es la complejidad que tiene todo ese mundo en donde ellos están de modo decidido, frontal, con equipos de laburo. Ahí nos sacan una ventaja muy, muy fuerte. Que digo, porque además hay como una sospecha de que la persona que está del lado de la comunicación está para hacer más superficial el discurso, para tergiversarlo, para disputarlo. Y en realidad ellos han entendido que no, que la retórica
o ustedes toman a Laclau, y, a ver, leyendo a Laclau es imposible pensar la política sin pensar el lenguaje. O sea, es imposible, son operaciones que están juntas. No se puede pensar una cosa por un lado. A veces hay como cierto materialismo residual en donde... Sí, Micaela ahí habla de... Sí, efectivamente es una derecha muy eficiente para trabajar en esos planos y hay que tomar nota de eso, porque además estamos en una revolución, en el cruce entre las tecnologías y la lingüística, que recién empieza. Hay un largo proceso ahí que debería... el movimiento nacional y popular, para llamarlo de algún modo, debería dedicar mucho más tiempo, a mi juicio, al trabajo sobre esas variables. Ahora... Nos cuesta mucho, perdón, lo digo esto como peronista, nos cuesta mucho superar ese romanticismo de la tiza y carbón del 55 y decir, dejémonos de joder, tenemos que ponernos a estudiar lenguaje y tenemos que comunicar en estos tiempos vertiginosos y de hiperinformación, donde la información te bombardea las 24 horas por todos los medios, tenemos que profesionalizar y empezar a comunicar en serio, teniendo en cuenta lo que significa todo el panorama con la complejidad que tiene, ¿no? O sea, estaba muy lindo, la tiza, el carbón, era muy folclórico, lo hemos hecho, nos acordábamos acá cuando en los años 80 subimos a un compañero que tenía vértigo de un caballete para pintar el murallón del dique de Tandil, en contra de la dictadura y a favor de nuestro candidato, pero estaba muy lindo, fue muy bien, fue muy importante y qué sé yo, pero son otros tiempos. Es como no tener computadora hoy o como no tener un teléfono inteligente. O sea, no podés dar esa ventaja. Es regalar demasiado campo. Demasiado. Sí, tenés razón, Carlos, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces te excluyen los propios compañeros. Y vos vas con estas cosas y te miran con cara de qué estás hablando. Entonces es como que no nos ponemos de acuerdo. Yo soy peronista dentro de nuestras propias filas y terminamos a veces internamente peleándonos entre nosotros cuando los otros tienen todo montadito y todo viene, todo resuelto. Y perdón, la otra vez estaban hablando del movimiento Evita, todo esto lo que está pasando en estos días, pero esto ya se venía a venir, porque 10 años atrás, y no hablo de los dirigentes, sino de las bases. Yo tengo compañeras en el movimiento Evita, yo no estoy en el movimiento Evita, pero una de las discusiones que teníamos en mi oficina, trabajaban conmigo, eran compañeras, eran que ellos no se sentían vistos por Cristina, que Cristina solamente le hablaba a la cámpora. Y esto te estoy diciendo 10 años atrás y 4 de copas las que discutían esto. Y entonces yo me pongo a pensar si esto no se veía venir, ¿no? Como que las bases excluyen. Entiendo. Vos sabés que... No, vos sabés que me hiciste acordar, yo trabajo acá en la Dirección General de Escuela y lo de los restos me hizo pensar mucho, porque particularmente en este momento estoy trabajando en una propuesta que tiene, en realidad hay una indicación directa de Axel Kicillof de reforzar la identidad bonaerense. Esto es como concepto general, ¿no es cierto? Que bueno, que si Johnny lo toma y lo lleva a trabajar en educación, que es donde yo me desempeño. Entonces comenzamos a trabajar una serie de programas para llevar a chicos de sectores populares a conocer museos históricos del Instituto Cultural Bonaerense, y ahí hay una gran variedad de museos. La provincia de Buenos Aires, la verdad que tiene una variedad cultural enorme. Claro, uno lo plantea en términos generales, identidad bonaerense, y nadie va a ponerse en contra. Ahora, cuando uno empieza a analizar los museos y empieza a hablar uno por uno, bueno, empezamos con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, no hay ningún problema, nadie cuestiona eso, van todos. El problema es que el Instituto Cultural Bonaerense tiene varios museos, y la provincia de Buenos Aires además tiene
unos cuantos siglos de existencia, porque si uno habla de identidad bonaerense, por ejemplo, y entonces la Pampa, el gaucho bonaerense, están todos de acuerdo. El tema es que existió un siglo XX, y en el siglo XX existieron Perón y Evita, por ejemplo. Digo para poner los puntos más conflictivos, y acá aparecen varios de los elementos que vos venís relatando. Me pasó concretamente con la casa de Perón en Lobos, porque claro, una cosa es llevar al Museo de Ciencias Naturales a instituciones, ¿sí? Y otra cosa es llevar a instituciones a la casa de Perón, casa natal de Perón, ¿tá? Y acá aparecen las estigmatizaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque en educación dice la derecha, y nos tienen una vigilancia estricta, que hacemos adoctrinamiento. Entonces nosotros no podemos invitar a nadie, por ejemplo, a la Quinta de San Vicente. A la Quinta de San Vicente van particulares, no instituciones. Ni hablemos de la casa de Eva en Los Toldos, ¿no? Y están muy atentos a todo lo que vayamos a escribir. Hubo un documento que salió por error. Lo sorprendente, ¿no?, es que nada de lo que podamos escribir, y en esto acuerdo de lo inocente que somos cuando escribimos, en realidad pasó por muchos filtros. Un documento antes de que se publique es revisado, pero resulta que sería una versión anterior. Fue un error. Y en el documento hablaba de la restauración conservadora de Macri. Claro, lo levanta desde el periódico más chiquito hasta Infobae, La Nación, y hay como errores que no nos podemos permitir. Y eso también, a ver, eso digo, estoy como hablando desde la gestión, porque esto te paraliza. Es decir, a ver, no digo que nos paralice, digo, pero tenés esa sensación de que siempre estás por pisar el palito, y que te la vas a mandar, y te va a retar desde el ministro para abajo todos. Y vos sabés que hay una cosa, que hay un miedo paralizante, me parece a mí en la gestión, que tiene que ver con esto, con el uso del lenguaje. Y tiene que ver con el estigma. Digo, nosotros tenemos el estigma de que no nos acusen de adoctrinar. Digo, bueno, a ver, resolvamos esta cuestión, porque si no, no podemos hacer política educativa, porque estamos todo el tiempo con el estigma de que nos van a decir que somos adoctrinadores. A ver, ¿qué problema tenemos con la doctrina? Porque ahí encontraron una herramienta poderosa para disciplinarnos, porque finalmente lo lograron. Esto es así. Estamos todo el tiempo revisándonos y autoculpándonos para no equivocarnos, pero me parece que es como la negación, aceptamos la negación del conflicto. Me parece, ¿no? Digo, no es que lo estoy pensando. Está muy bien, está muy bien. El estigma siempre Está muy bien. existió. Sí, el problema es cuando el estigma... En el 70 me acuerdo que yo era muy chica, pero cuando yo decía que mis hermanos eran de la universidad, que esto y que el otro, eran guerrilleros. O cuidado donde con quién se juntan, o cuando venían los compañeros a estudiar a la casa de mi hermano, y si no te digo, si salían con un bombo y una bandera desde mi casa. El estigma siempre se utilizó para cancelar y meter el miedo. Sí, yo acuerdo con ¿Te das eso. cuenta? El tema, Y con la lo que a mí me cámpora, preocupa cuando recién empezó, también. cuando el estigma es completamente eficiente. Creo que en este momento lo está haciendo, Siempre porque fue. logra disciplinar. Ponele, Rodolfo Walsh. Evidentemente ahí el estigma no funcionó. Rodolfo Walsh escribió lo que te quería escribir y bueno, pagó con su vida. Sí, pero eso no. Bueno, el estigma no es. El estigma es quién lee a Rodolfo Walsh. Si te juntás con él, ¿entendés? Es decir, él no es él. Es decir, no creo. A ver si, no sé, por ahí el profesor lo explica mejor. El estigma es que no te vean leer el libro de Rodolfo Walsh, porque si no sos como él. ¿Entendés? Estás en algo raro, o qué sé yo, pero es decir, no, eso no funciona para la gente intelectual o para los líderes. Eso es para la. Vos hablaste, fíjate vos, y digo, porque lo del adoctrinamiento en las escuelas de la provincia de Buenos Aires aparece con actividades políticas que hacía la cámpora en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y ahí comenzó el estigma del adoctrinamiento. Me lo acordé cuando el compañero habló de la cámpora y de la Evita. Fíjate vos que ese mismo estigma no lo tiene la Evita, lo tiene la cámpora. Digo, hay operaciones que funcionan
funcionan. Digo, yo no sé si, a ver, me parece que en la cámpora hay conflictos como en todas partes y como en todas las agrupaciones políticas, pero se ha construido alrededor de la cámpora el estigma y está asociado. A ver, cualquiera que pretenda hacer una actividad social en una escuela corre el riesgo ahora de ser estigmatizado como de la cámpora. Tenga o no tenga que ver, hay como prácticas. A ver, la idea de ser de la cámpora excede la pertenencia política a un espacio político, ¿sí? Es una práctica la que se está estigmatizando. Pero no es casual porque la cámpora y no el movimiento Evita. ¿Entendés? En el 70 sería el movimiento Evita por la carga emocional que tiene la palabra Evita en el 70. Hoy la cámpora es como que la gente ve atrás de la cámpora a Cristina. ¿Entendés? Es por eso. Pero yo pienso que el estigma, es decir, más allá de que se ha dado en la cámpora, pero después también ellos se encargaron en que la gente esté descontentos con ellos. Te digo, yo soy re Cristina, pero viste, pues yo siempre digo, soy la única que voto para estar muy mal yo. A ver, Es decir, soy la única, y mi mamá también lo decía en su época con Perón, es decir, soy la única que voto, es decir, no hay empatía, no hay un montón de cosas, y mirá que yo intento quererlos, pero bueno, a veces es como que vos decís, yo entiendo a fulanito, al verdulero, que no está adentro, cuando, es decir, con el destrato o el trato que hay, no estoy generalizando. Pero si las cosas circulan es porque hay algo en eso que circula que la derecha lo agarra y lo toma. Y nosotros tenemos que ser vivos de no darle. A ver si reubico mi planteo, porque yo lo que quiero romper es la eficiencia del estigma. A ver, si a mí me dicen que yo adoctrino en el sistema de educación pública, digo, quiero poder romper esa trampa discursiva y salirme por arriba y poder seguir haciendo con legitimidad lo que hago, ¿sí? Si yo tengo que llevar a instituciones, a la Casa de Perón, a la Quinta de San Vicente o a la Casa de Iba en Lobos, digo, bueno, esto también es parte de la historia argentina o de la identidad bonaerense o de lo que se nos ocurriera que fuere. Pero digo, siempre que asomamos la nariz, parece que la tenemos que guardar, escondernos, porque no, vamos a adoctrinar. Y, a ver, como si fuera un gran espacio de poder nuestro, es el minúsculo. Pero digo que todos los medios nacionales están... A ver, yo siento ese estado de vigilancia permanente que produce un tanto de agobio. Claro, pero lo tenés que combatir con la gente, porque en los medios no podés porque no la vas a ganar. Pero, por ejemplo, si yo soy vos, llego a la casa de Perón, llego a la casa de Evita y llego a la casa de Balbín. Sí, y me dice algo, digo, al pibe lo llevé a la casa de Balbín. Bueno, pero fíjate vos, ahí que hablamos de los restos. Mirá, yo cuando Daniela hablaba de los restos, estaba pensando, digo, esto de los restos funciona muy bien con el peronismo. Tenemos a Eva, tenemos a Perón. Ahora, yo no siento que el radicalismo cargue con restos. Ahí como que la cosa no opera de la misma manera. No sé si ustedes lo ven de la misma forma que yo. Pero hermano, no se hace encargo ni del bombardeo de Plaza de Mayo, del que participaron activamente. Claro. Pero fíjate vos, yo estaba, mientras hablaba Daniel, pensaba en Alfonsín. Y Alfonsín... Isaac Roja, ¿quién habla hoy? Pero fíjate, quedémonos en Alfonsín. Vos sabés que Alfonsín es un comodín, lo puede citar Cristina, pero la derecha lo cita con toda la comodidad, como si fueran exactamente probablemente no conozco tanto de Alfonsín, yo soy contemporáneo, he vivido a Alfonsín, he padecido también algunas de sus cosas, pero queda como en ese lugar impoluto, por lo menos así lo percibo yo ahora. Perón inculta a Estorani padre, al papá del pirata que anda dando vuelta, por haber puesto una bomba en un subte y haber matado 2 personas. En el año, creo que fue 51 o 52. Estorani padre. Los demócratas. Imagínate vos el campo que nos sacaron en comunicación. Somos unos tristes aprendices. Estos tipos están con un teléfono celular y nosotros tenemos 2 latas atadas con un hilo y estamos hablando así. Esta es la realidad.
Bueno, pero ¿qué es lo que pasa, Carlos? Que los militantes no evocan ese pasado, por ejemplo, no lo van a evocar ellos mismos. Quiero plantear dos cosas. Primero es que en la primera reunión partimos de el tema de la conversación, y para mí un punto al que debíamos llegar es este donde hemos llegado en este momento, que es que ustedes están conversando. O sea, la operación de que conversen entre ustedes y que le quiten la palabra entre comillas, profesor, para mí es un éxito total. Así que quiero decirles que siento que dimos un paso importante. ¿Por qué? Porque es esto, es un buen curso, es aquel que en algún momento el pensamiento es producido por el conjunto, no solo por el que animó ese proceso, siendo el que disparó las discusiones. Así que me siento muy contento que hayamos llegado a este punto. Ya hoy el aceptómetro pegó un salto enorme. Así que está muy bien, porque esto no hay que olvidarlo en cualquier proceso pedagógico. El objetivo no es tanto producir un gran trabajo final, eso hay que hacerlo, es parte de lo que se pide, pero el resultado real es que en algún momento la palabra circule y el pensamiento sea colectivo. Si eso no se produce, tenés un jetón que da una cátedra y nada más que eso. Así que me parece bien, retomo la palabra un rato y me la pueden sacar cuando quieran, porque está muy bien que así sea. Ustedes saben que Horacio González describió el proceso del cine liberación de los 70, que, bueno, en muchos casos se exponían las películas, La Hora de los Hornos es una de las películas que se exponían, y que el objetivo, se pasaba la película, y cuando se pasaba la película, finalmente alguien, alguno de los actores o los directores o lo que fuera, obviamente se lo pasaba de modo clandestino esas películas, ¿no? Alguien iba al escenario de los organizadores del evento, y les pedía a los espectadores que esa fuera su último acto de espectador. Que el proceso tenía que ser que traspasaran esa pantalla que tenían enfrente. Ya estaba. Ese había sido, el pedido era que ese fuera su último acto de espectador. ¿Por qué? Porque el modo en cómo se difundían las películas era un modo de generación de activismo político o activismo o social, lo que fuera. Bueno, un conjunto de clases funcionan bien cuando quienes son parte de la clase terminan usando la clase para pensar, no para repetir textos o para escribir la famosa fonografía que todos escribimos, ¿no? Que consiste en poner un conjunto de entrecomillados, este dijo el otro dijo qué sé yo, y el proceso en términos de salto cualitativo de cada uno es muy chiquito. Entonces el aparato pedagógico se queda tranquilo porque cumplió su tarea. Habrá un nuevo curso inscripto en todas las currículas, que por supuesto también se necesitan, pero hubo poco en términos de proceso de comprensión de fenómenos, de descubrirse a uno mismo produciendo pensamiento, porque tal como planteamos en alguna de las reuniones, a mí no me gusta esa idea de, por eso reivindico el ensayo, de solo reivindicar el pensamiento de élite. O sea, hay una élite que está en el Estado, que está en el CONICET, etcétera, etcétera, que son los que tienen a su cargo pensar las ciencias sociales, la Argentina, el peronismo, todo. No, me resisto a esa idea. Es una idea elitista de construcción de un pensamiento arriba. Tampoco creo, o sea, ese pensamiento obviamente no hay que desecharlo, todo lo contrario, es muy rico, está muy bien que se lo produzca, pero no puede ser solo eso, no puede ser solo eso. El pensamiento tiene que estar en circulación en la sociedad. Y la verdad es que
este planteo que hace Pulanzas del Estado como administración y el Estado como una relación social que excede al aparato de Estado, esa relación social que excede al aparato de Estado estará en función de la transformación si cada vez hay más gente pensando, reflexionando, discutiendo, polemizando, con los instrumentos que tengamos, con lo que podamos. Entonces, y la otra cosa que quería plantear es una cosa que planteaba aquí el compañero de la dirección de escuelas, que es que el estigma cumple una función, por un lado, de separar, de excluir, de marcar al otro para que ese pueda ser excluido, y eso es la estigmatización. Pero también el estigma es aquello de lo cual nosotros nos tenemos que separar, ¿no? El estigma es lo que se marca, el estigma es la operación de marcar a alguien para ser separado, pero una vez de que ese separado, lo que supone es que nosotros tenemos que tomar distancia para no ser estigmatizado también, porque el estigma estigmatiza, en esa lógica, ¿no? Entonces, si uno sale a defender muy fuerte a Milagro Sala, parece que se transformara en el estigma. Yo os cuento un ejemplo, el año pasado, el anteaño, yo di un curso junto con otro compañero, un seminario sobre la UFER en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y uno de los profesores a los que invitamos fue Amado Vudú. Bueno, el escándalo que se generó con eso, el escándalo, ¿no? Y la dirección de la carrera lo que nos planteaba, a ver, la dirección de la carrera actuó bien, defendió la libertad de cátedra, no, ningún cuestionamiento, digamos. Pero en las charlas privadas ellos nos decían, che, ¿y no habremos activado el aparato infocomunicacional en contra de la universidad? ¿Hasta qué punto esto no perjudica la imagen de la universidad, etcétera, etcétera? Ahora, que era un argumento razonable de alguien que dirigía la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora, yo lo que pensaba era cuál era la otra. La otra era efectivamente yo ser parte del mecanismo de exclusión de vudú. O sea, para que ese aparato no me ataque, entonces yo lo que hago es ser alguien que efectivamente lo excluyo a vudú de ese lugar. Y entonces no es de fácil resolución, porque el otro argumento también es cierto. O sea, a ver, no ponen en riesgo, porque ¿qué decían los Feynman, todo ese sector del periodismo? Mirá, en lugar de estudiar, llevan al ladrón de vudú y eso es, ¿no? O sea, alimentaban más el estigma. Por lo cual era así, y decía, me acuerdo, el planteo de Eduardo Feynman era, una de las mejores universidades de América Latina, miren en qué la han transformado, miren en qué han transformado esa universidad, ¿no? Porque había llevado a explicar desde una perspectiva, porque había juristas, había de todo explicando la oferta. Entonces, lo que se nos ocurrió era que sería interesante para los alumnos que explicara el mecanismo de la oferta a alguien que había sido objeto de él. Nada más que eso. Digo, tenía una función, era una perspectiva más de explicar eso. Bueno. Tuvimos 2 semanas en los diarios pidiendo que lo echáramos a vudú, obviamente nos negamos a eso, pero en términos de reflexión, y lo que planteó aquí el compañero, la cuestión es que hay toda una serie de disyuntivas ahí que son difíciles de resolver desde el punto de vista comunicacional, porque ¿qué haces? Efectivamente, eso tiene costos de imagen para la universidad pública. Ahora, al mismo tiempo, entonces, la respuesta ¿qué sería? Ser parte de los que marginan a vudú, o sea, y en ese sentido, ¿hasta qué punto el estigma de vudú no se transforma en un estigma para nosotros también? O sea, la capacidad productiva del estigma que va incorporando cada vez más a quienes aceptamos que eso es
es alguien estigmatizado y del cual hay que estar separado. Lo cual, bueno, obviamente no tengo una respuesta a esta discusión que estoy planteando, porque es una discusión efectivamente de mucha complejidad. Ahora, me parece que lo que no se resuelve dejando las cosas como están, porque, a ver, ¿qué es lo que discute el modelo neoliberal? Lo que discute es que haya dimensiones de la vida social que estén sujetos a la intervención política. Esto es, el campo de la educación, el campo del periodismo, el campo de la justicia, el campo de la academia, el campo de la economía. Son todos campos que, según el discurso neoliberal, deberían estar libres de política. Así como hay zonas libres de humo, o deberían estar libres de política. ¿Y qué quiere decir de que no tengan política? Quiere decir que haya un discurso único ahí adentro. O, en principio, haya un discurso que no sea un discurso producto de la escisión que produce todo populismo cuando interviene sobre el campo de la política, que parte el campo en dos. Que no esté esa operación populista de partir el campo, en la justicia, en la educación, en el periodismo. Y para todos hay una fórmula deslegitimante. Por ejemplo, en el campo del periodismo, el periodismo militante. ¿Qué es el periodismo militante? Es la organización de otro campo dentro del periodismo. Está el periodismo hegemónico, un periodismo en el medio, y este periodismo. Ahora, el único que es deslegitimado es el periodismo militante. Los otros no. Es como si los otros no tuvieran posiciones, ¿no? El único que tiene posiciones es el periodismo militante. Bueno, a ver, eso no puede estar de ese modo, porque cuando se decide que esté de ese modo, no resulta. O sea, esa idea de organizar Canal 7 y Radio Nacional en el medio, sin conflicto, con periodistas, entre comillas, profesionales, hace que haya una pantalla fría que no pasa del 0.5 de rating. Y lo mismo pasa con Radio Nacional. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Volver a poner 678? Y posiblemente no, pero sí hay que pensar. O sea, no tenemos resuelto qué hacer con un conjunto de espacios que el neoliberalismo dice que no tiene que ser partido por el populismo en dos, y nosotros no tenemos del todo resuelto qué hacer con eso. O sea, ¿qué haces con el campo del periodismo? ¿Cómo se construye un periodismo nuevo? ¿Qué se hace con el campo de la educación? ¿Cómo se construye una educación más democrática, más abarcativa? ¿Qué se hace con el campo de la justicia? ¿Qué se hace con el campo de la academia? ¿Qué se hace con el campo de la economía? Que cada vez que hay una medida intervencionista apareció el diablo, ¿no? Ustedes saben que cuando no hay intervención estatal hay manejo de los grupos económicos concentrados. Entonces, bueno, pero todo esto es algo que yo siento que en todas nuestras discusiones, en todas nuestras reflexiones, no tenemos del todo resuelto. Y que hace necesario no uno, sino 10 seminarios de estos para pensar alrededor de estos problemas. Que no esperen que yo les dé una receta ni una respuesta, pues no la tengo. Simplemente intento abrir como el campo de discusión para intentar que pensemos juntos, ¿no? Y juntas. Si les parece, estamos llegando a 8:15. ¿Les parece que descansamos 15 minutos, retomamos 8:30, 8:35? ¿Les parece?